En una conferencia de prensa hace unos meses, el asesor de seguridad nacional de la administración de Donald Trump, John Bolton, se refería a la importancia del ciberespacio para la disuasión geopolítica y militar de los adversarios. En ese sentido, afirmaba que habían autorizado operaciones cibernéticas ofensivas para demostrar que el costo de su participación en operaciones contra nosotros, en alusión a Estados Unidos, es más alto de lo que quieren soportar. Esto va entre comillas. En el 19º Congreso Nacional del Partido Comunista Chino, en octubre de 2017, el presidente Xi Jinping declaraba que la República Popular tenía que convertirse en líder mundial en innovación para 2035. Y esto lo decía basándose en la trayectoria del gigante asiático en el aprovechamiento de los principios de la mecánica cuántica para crear nuevas tecnologías. Para ello, se habían trazado inversiones a gran escala, guiadas por el Estado, que están en pleno curso. Blaine Curcio, fundador de Orbital Gateway Consulting, una compañía con base en Hong Kong que investiga el mercado satelital, ha advertido que es probable que veamos una bifurcación cada vez mayor del mundo en dos grupos, pro-China y pro-Estados Unidos, en estos términos de tecnología y ciberespacio, y seguramente vaya más allá e involucre a otros actores. Eso pretendemos en esta jugada crítica escudriñar, investigar ciberespacio y tecnologías, el otro campo de batalla por el poder geopolítico. Desplegado está el tablero, vamos a mirar últimos acontecimientos y quiénes están involucrados en esta jugada. Acompáñanos. En 2006, el diario británico The Guardian informaba que la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos habría vigilado las comunicaciones de 35 gobernantes del mundo. Entre ellos, la canciller federal alemana Angela Merkel, espiada durante 8 años, de 2002 a 2010, con aprobación explícita del presidente de ese entonces, Barack Obama. El ex agente de la agencia, Edward Snowden, revelaba que fueron interceptadas 70.3 millones de comunicaciones emitidas desde Francia entre fines de 2012 y comienzos de 2013 a través del programa US 985D y las técnicas de recolección con claves DRT Box y White Box. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, no pocas veces ha dicho que quien tenga dominio del ciberespacio se apodera del mundo. En ese campo definitivamente se están librando nuevas y estratégicas batallas. Y este se está desarrollando. El resto... Bueno, el 29 de septiembre de 1999, la Agencia Central de Inteligencia CIA proporcionó el establecimiento de la incubadora de nuevas empresas o startup llamada In-Q-Tel. Es una empresa privada que se afirma no lucrativa, que pone tecnología de avanzada al servicio de inteligencia estadounidense, responsable desde su nacimiento en 1947 de asesinatos, golpes de Estado, financiación y entrenamiento de grupos paramilitares y secuestros colectivos. Más sobre In-Q-Tel, vayamos a nuestro mapeo, allí tenemos datos. Primero, llamada Peleo, In-Q-Tel es un fondo de capital riesgo que opera desde hace casi 2 décadas. Su sede está ubicada en el condado de Arlington, Virginia, Estados Unidos. Es responsable de definir en un plan estratégico de evolución las necesidades tecnológicas de la llamada Comunidad de Inteligencia de Estados Unidos. Es decir, identifica e invierte en empresas que desarrollan tecnologías de vanguardia que podrían ser útiles a la seguridad nacional estadounidense, además de garantizar que la Agencia Central de Inteligencia CIA, el mayor y más poderoso servicio de espionaje del mundo, esté equipada con lo último en tecnología de información para el funcionamiento óptimo de sus equipos y el cumplimiento de los objetivos trazados. Para ello, fija compromisos con empresarios y capitalistas de riesgo que ofrezcan tecnologías de superiores capacidades. Se centra en 3 áreas de tecnología comercial: software, infraestructura y ciencia de materiales. Según la plataforma Crunchbase, que almacena datos de las empresas más innovadoras del mundo con el aporte de una comunidad de colaboradores, In-Q-Tel ha invertido en 175 proyectos, en 33 de los cuales ha sido socio mayoritario.
Nada más, el 15 de noviembre de 2005 vendió 5.636 acciones de Google por más de 2.2 millones de dólares y en agosto de 2009 había examinado más de 7.000 planes de negocios, invertido en más de 150 empresas y entregado más de 240 soluciones tecnológicas a la comunidad de inteligencia estadounidense. Escuchamos al presidente Vladimir Putin, que hacía una alusión sobre esto del Internet, las nuevas tecnologías de comunicación e información y particularmente el uso o la conexión que tienen con la Agencia Central de Información estadounidense, CIA. Simplemente, siempre se debe tener en cuenta qué tal es la realidad creada por los estadounidenses. Ellos son los que lo hicieron. Saben que todo comenzó inicialmente cuando apareció Internet por primera vez, como un proyecto especial de la CIA, y este se está desarrollando. El resto es lo que llegó al mercado y adquirió proporciones enormes. Sin embargo, inicialmente es un programa militar, un programa especial, y los servicios especiales siguen siendo el centro de las cosas. Fíjense que el viejo continente, sus gobiernos no escapan de esta maraña. Shataka.com publicaba recientemente, hace 2 jornadas, el Consejo Europeo ha rechazado los artículos 11 y 13 de la ley de copyright. ¿Y ahora qué? El Consejo Europeo protagonizaba el pasado viernes 18 la noticia del día en lo que a Internet se refiere. Tras unos meses en los que los medios de comunicación, creadores de contenido y empresas como Google se han opuesto diametralmente a la reforma de la ley de copyright por cómo sus artículos 11 y 13 modificaban y complicaban el funcionamiento del Internet conocido hoy día. La presión ejercida por Google con YouTube de su mano, Wikipedia y otras tecnológicas contra la aprobación de la directiva que suponía la primera revisión en 20 años, puede haber sido clave en el cambio de opinión de los países que terminaron oponiéndose al texto votado en el Consejo. Bueno, dice también que un grupo de países, entre los cuales se encontraban Finlandia, Eslovenia, Países Bajos, Bélgica y Alemania, habían mostrado oposición a estos 2 artículos 11 y 13 tal cual se habían desarrollado en la Directiva sobre Derechos de Autor, aprobada en el Parlamento Europeo en septiembre último. Bueno, así las cosas. Vamos a revisar ahora el portal español Instituto de Estrategia, que tiene la siguiente publicación: las disputas geopolíticas del ciberespacio. Este es un análisis bien interesante que reseña, entre otras cosas, que según Ignacio Ramonet, el nuevo sistema mundo se caracteriza por una multiplicidad de rupturas estratégicas cuyo significado es difícil de elaborar. Internet es el vector de los cambios y muchas crisis recientes se vinculan con las nuevas tecnologías de información y comunicación, conocidas también como TICs, con la desmaterialización, la digitalización generalizada y la explosión de las redes sociales. La brecha entre la abundancia de información y la escasez de accesos, más la conjunción de diseminación de tecnología y abundancia de reclamos, dinamiza la formación de nuevos agrupamientos sociales instantáneos y reproduce la radicalización de los procesos de criminalización. Y, entre otras cosas, también se lee que la geopolítica de la seguridad afirma que el territorio y la territorialidad son insumos principales de la seguridad y que la mejora de los indicadores de estatalidad deben ser la preocupación central de toda política de seguridad. Bueno, constantemente las potencias hablan de globalización. Importante entender por qué hay países que buscan constantemente la regulación de los contenidos, más que decir países debemos decir gobiernos, y también entender de qué forma la informática y las nuevas tecnologías de la comunicación, el ciberespacio, todo está al servicio de la guerra, y ahí también hay batallas por la soberanía, allí también hay disputas por el poder. Ya venimos con más de esta jugada crítica, ciberespacio y tecnologías, el campo de batalla, no, más bien el campo donde se libran otras batallas por el poder. Ya venimos.
Ciberespacio y tecnologías, el otro campo de batalla por el poder geopolítico. Esa es nuestra jugada crítica de hoy. Vamos a sumar este artículo publicado por el portal de investigación venezolano Misión Verdad, intitulado La guerra comercial entre Estados Unidos y China no es lo que te dijeron. Es una publicación del 15 de octubre último y tiene también datos muy interesantes. En la parte final ya de este análisis, que está por demás plagado de datos informativos que permiten contrastar varias informaciones que se publican al respecto, se lee lo siguiente: la amenaza que constituye China para Estados Unidos aumenta cuando ve en riesgo su libertad para establecer las reglas del juego en el ciberespacio. Con ellas, Estados Unidos gobierna el comercio mundial a través del control sobre las transacciones bancarias, las bolsas de valores y otras herramientas de la economía globalizada. Si algunos países, caso China, se niegan a seguir las órdenes de Washington, una vez más serán etiquetados como estados fallidos y acusados de actuar maliciosamente. La negativa a adoptar los estándares de los Estados Unidos será tratada siempre como un acto de guerra contra los ciudadanos estadounidenses. Esto es tan serio como la declaratoria hecha por George W. Bush después de los ataques terroristas en Nueva York en septiembre de 2001, cuando declaraba que quien no está con nosotros está contra nosotros. Bueno, así lo refiere Misión Verdad. Hay empresas que se dedican a perfilar, segmentar y clasificar minuciosamente preferencias, deseos, inclinaciones personales, para entonces diseñar estrategias de publicidad, mercadeo y propaganda. De modo que la ciudadanía está expuesta permanentemente en estos tiempos a la manipulación política. En los meses últimos, el caso de Cambridge Analytica trascendió en noticias porque ésta utilizó datos de perfiles de Facebook sin el consentimiento de los usuarios a través de un test de personalidad que operó como disparador para poder recopilar alrededor de 50 millones de muestras que permitiesen conocer exhaustivamente perfiles políticos de votantes estadounidenses y así redireccionar sus preferencias en las elecciones de noviembre de 2016, en las cuales resultó ganador Donald Trump. Vamos a ampliar esto y seguimos con más. Ejército e industria de defensa china pueden usar los avances en los radares cuánticos y la detección para compensar la superioridad del ejército estadounidense en la tecnología de ocultación, que podría ser vulnerable este nuevo tipo de localizador, y si estos esfuerzos tuvieran éxito, el gigante de Asia bien podría adelantarse a Estados Unidos en el campo de la tecnología militar, lo cual es una amenaza para Estados Unidos. De hecho, desde hace 2 décadas China trabaja en su propio sistema de navegación por satélite para reducir su dependencia de sistemas de geoposicionamiento occidentales. Más concretamente del GPS estadounidense, se llama Beidou. Fue activado en China en el 2002 y en 2002 en Asia-Pacífico. Está en pleno proceso de perfeccionamiento y ya se le usa para transporte, agricultura e incluso misiles de precisión. Se espera que al término de 2020 proporcione cobertura global con una constelación de 35 satélites, de los cuales van 19. Ya cubre una treintena de los más de 70 países vinculados a la ambiciosa nueva Ruta de la Seda, que tiene un capítulo llamado Ruta de la Seda Espacial. Quizá ello explique que Estados Unidos en su estrategia cibernética nacional, lanzada en septiembre último, asegure que Rusia y China son una amenaza porque utilizan el ciberespacio como medio para desafiar a Estados Unidos, aliados y socios. Y en alusión a la ciberseguridad global del transporte marítimo y el espacio exterior, dejan claro que se propone que el acceso al mar, a los cielos y el espacio exterior sea libre y sin restricciones por estar estrechamente vinculado a la seguridad económica y nacional de Estados Unidos. Se plantean tareas como las actualizaciones a la vigilancia electrónica, que permitirá a las agencias de inteligencia monitorear flujos de trabajo, transferencia de nuevos poderes a las agencias de investigación y el desarrollo de nuevas formas de procesar a individuos fuera de Estados Unidos, ciudadanos de países extranjeros. Es decir, las respuestas a un ataque cibernético ahora pueden incluir la imposición de sanciones, la coordinación de una campaña de propaganda en medios hegemónicos o lanzamiento de un misil. Bueno, esto tiene que ver cómo China galopa en la competencia por el control global mediante conocimiento y tecnología. Estados Unidos no se queda atrás y en este pulseo varias claves hallamos. Como escuchábamos, China tiene años trabajando en su propio sistema de geoposicionamiento global y ya va por la 3ª generación. Es eso que escuchábamos, Beidou, que funciona junto al GLONASS ruso, el GPS estadounidense y Galileo de la Unión Europea. Y se dice también que Reino Unido está trabajando por su propio sistema de geoposicionamiento
igual que está haciendo el gigante del Asia. Pero les hablaba de un caso emblemático de interceptación de datos, o más bien de venta de datos personales con fines políticos para redireccionar ciertas campañas y obtener el voto a favor. Tiene que ver con la consultora Cambridge Analytica. Vamos a escuchar estos datos. Cambridge Analytica es una empresa con sede en Londres, fundada en 2013 por Alexander Nix. Se dedica al uso exclusivo de datos para modificar el comportamiento de audiencias. Sus análisis y estudios son vendidos a empresas y políticos. Ha trabajado en más de 100 campañas electorales en el mundo y en América Latina lo ha hecho específicamente en Argentina, Brasil, Colombia y México. Uno de los inversores de la empresa fue Robert Mercer, conocido donante del Partido Republicano, quien invirtió $15 millones y llevó consigo a Steve Bannon, pieza clave para la campaña de Trump, lo mismo que de Bolsonaro 2 años más tarde. En 2013, el profesor de la Universidad de Cambridge, Alexander Cogan, desarrolló como proyecto personal un test de personalidad en formato de una aplicación de Facebook. Pedía información personal y acceso a la red de amigos, estados y me gusta. Unos 265,000 usuarios completaron el test. Fue así como Cogan se hizo de actualizaciones de estado, me gusta y hasta mensajes privados de más del 15% de la población de Estados Unidos. La valiosa información fue vendida a la empresa de Nix. A partir de esta base de datos se obtuvieron los perfiles de alrededor de 50 millones de usuarios, luego manipulados en favor de la campaña de Donald Trump mediante la creación de publicidad seccionada según cada perfil. Una nota de The New York Times refiere que Bannon estaba integrado por la posibilidad de utilizar perfiles de personalidad para cambiar la cultura de Estados Unidos en las elecciones, y Christopher Will, fundador de The Cambridge, mencionó que el equipo de Trump quería pelear una guerra cultural en Estados Unidos y Cambridge Analytica era el arsenal de armas para luchar en esa guerra cultural. Otro caso que se le atribuye a Cambridge es la campaña Leave You, uno de los 2 proyectos proselitistas más grandes de Reino Unido a favor del Brexit. A partir de esto, comenzaron investigaciones en Estados Unidos y Reino Unido y una comisión del Parlamento británico citó al fundador y director ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, para comparecer por el polémico asunto. En marzo pasado, la consultora Cambridge suspendió a su director ejecutivo, Alexander Nix, y unas semanas más tarde se declaró en bancarrota. Como vemos, son distintos los aspectos que se conjugan en esta jugada crítica. Nos preguntamos si realmente el avance vertiginoso de la República Popular China en esta materia ha dado pie a acciones hostiles de Estados Unidos. De hecho, está un programa de seguridad cibernética nacional donde califica a la Federación Rusa y a la República Popular China de amenaza en el ciberespacio. Ampliamos esto después de una nueva pausa en Jugada Crítica. Ya venimos. Ciberespacio y tecnologías, el otro campo de batalla por el poder geopolítico. De eso versa nuestra Jugada Crítica de hoy. Queremos sumar un sitio digital más, es geopolítica.ru, portal ruso que en español publica Estados Unidos y Rusia de la Guerra Fría a la guerra cibernética y aporta, entre otras cosas, este dato. En 1999, en la guerra de Kosovo, casi medio millar de especialistas en asuntos informáticos con el capitán Dragan se meten en ordenadores militares aliados de la OTAN, Casa Blanca y del portaaviones estadounidense Nimitz. En 2003, Taiwán recibió un ataque sin precedentes de denegación de servicio que incluyó virus y troyanos y la culpa recayó sobre estrategas chinos. En 2007, Estonia sospecha de Rusia por una secuencia de ataques que trastornaron medios, bancos e instituciones gubernamentales. En mayo de 2012, en Oriente Medio se descubrió uno de los malware más dañinos hasta la fecha llamado Flame o Skywiper. Afectó a Irán, Israel, Sudán, Siria, Líbano, Arabia Saudita y Egipto. Hay una cronología allí de acontecimientos y se explica también cómo la guerra cibernética es el conjunto de acciones llevadas a cabo por un Estado para penetrar en los ordenadores o en las redes de otro país. ¿Con qué objetivo? Causar prejuicio o alteración. Esto citando a Richard Clarke, especialista en seguridad del gobierno de Estados Unidos. Nos preguntábamos de qué forma la informática está al servicio de la guerra. También, ¿qué determina el avance vertiginoso, innegable, que tiene la República Popular China en esta materia y cuál es la estrategia de la Federación Rusa en ese sentido? Y la de Estados Unidos, evidentemente, cómo hay una pugna o si acaso existe una pugnacidad también en el ciberespacio, ¿en qué sentido? Vamos a avanzar hacia el encuentro de nuestro invitado para entonces analizar y hacerle estos interrogantes y develar parte de las incógnitas que nos hemos planteado hoy. Ya venimos.
Estamos ya con Harold Arcos, investigador tecnopolítico. ¿Cómo estás, Harold? Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta jugada crítica para develar este asunto que es cada vez más común, pero tiene muchos tecnicismos que a veces resultan incomprensibles o están alejados del lenguaje del común denominador. Entonces, lo primero que quisiéramos determinar o caracterizar es ¿qué es el ciberespacio? Bien, el ciberespacio, primero gracias por la oportunidad, porque Telesur dedique estos espacios súper importantes para colocar a la luz pública todo este tipo de información. Bien, el ciberespacio, como lo hemos venido viendo, ha evolucionado. El ciberespacio es todo ese conjunto de herramientas y de campo digital en el cual se viene dando toda una serie de encuentros y enfrentamientos ya abiertamente de guerra cibernética. Esto venía sucediendo de forma muy silenciosa, evidentemente, desde la creación del Internet, que obviamente surge como un proyecto, no solamente con unos fines académicos, sino que surge justamente como un proyecto especial del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, y ha evolucionado profundamente. No solamente la informática como conocimiento de software y hardware lo entendemos hoy como la ingeniería electrónica, sino todos los protocolos, todos los scripts, todos los códigos que se utilizan hoy en día para acceder a sistemas externos, a sistemas foráneos. No importa si esto rompe o no con el marco jurídico de un país. Hay otros intereses, esta es una nueva forma. Y te digo que venía siendo silenciosa porque, digamos, no era como la carrera espacial o la carrera nuclear, de la cual, de hecho, internacionalmente tienes que hacer reportes importantes, tienes que entregar puntos de información, hacer algunas inspecciones. No, esto viene sucediendo puertas adentro de cada país, pero por la misma facilidad que nos permite la tecnología base, los protocolos de comunicación y transporte de la Internet, pues se desarrolla en este campo. Y sí, como lo has mencionado, es un espacio para la guerra, para un nuevo instrumento para el juego geopolítico. Es decir, en ese territorio también se lucha por soberanía y podemos decir que hay disputas geopolíticas. Sí, por supuesto, es un instrumento más para todo lo que tiene que ver con la conquista geopolítica. Recordemos que desde la Segunda Guerra Mundial para acá, muchos dicen que no ha habido, muchos dicen que ya vamos por la quinta guerra, fría o no, son enfrentamientos que se han venido dando por el control del recurso. Hay continentes que no se ven como nosotros estamos acostumbrados a verlo en los centros de formación, con líneas que dividen las fronteras. No. Las corporaciones, que son las que más han crecido a lo largo de los últimos veintenas de años, los continentes como centros, alacenas, graneros, de donde tomas el alimento, donde tienes cepas todavía vírgenes, no modificadas, de alimentos, de papas, y los conservan. Y por su valor y por el sentido que le dan a este conocimiento científico, es que las preservan y luchan por ellas. No es casual, y todos, en honor al tiempo, vamos a poner un solo ejemplo, que es cada vez que han invadido un país, van directamente hacia las galerías, hacia los centros históricos, a tomar de allí todo, no solamente el tema material, valioso por su nivel arqueológico, sino valía en materia de conocimiento. Entonces, cada vez que entras a un país físicamente, no solo incursionas por su petróleo, sus minerales, sino por el conocimiento que está allí. Es una forma de neocolonización, pues, que se ha implementado de hace un tiempo para acá. Entonces, sí, ahí no se pelea por la soberanía, se pelea por los intereses propios de cada uno de los participantes. Y uno de los mayores, obviamente, de las primeras víctimas es la soberanía de los pueblos, de los países, y ahí entra en juego toda una serie de temas que es libertad, privacidad, derecho a la libre expresión, todos los derechos humanos que están consagrados internacionalmente, pero que se los llevan, como que decimos, acá en Venezuela se los llevan por los cachos nada más con una de estas acciones. ¿Y cuáles son las herramientas que se utilizan para justamente aplicar esos procesos de neocolonización desde este territorio de disputa? Fíjate, hay unos que son visibles y otros invisibles. Así como tú mencionas el ciberespacio, también ustedes han hecho profundos reportajes sobre el manejo mediático que hace toda la maquinaria. No puedes tú justificar una entrada, no puedes sensibilizar o no puedes desensibilizar a toda una población para afectarla directamente, para cortarle el medicamento, para cortarle el acceso a los alimentos, como está pasando actualmente en Venezuela, si antes no has lanzado toda una campaña previa, visual, visible, a través de los medios. Recordemos que hace mucho tiempo la mediática era la televisión, por el uso que hacíamos los seres humanos de la radio y la televisión. Hoy en día lo que te está mediando la realidad es lo digital. Entonces, ese campo, las redes sociales, las páginas web, esta que conocemos hoy en día como fake news,
existe minoticia.com, tunoticia.com, la media mentira, la mediaverdad.com, esa atomización, ese volumen de páginas que han surgido de la nada y que florecen de la nada, pero repiten una y otra vez y repiten falsas premisas con un silogismo lógico, pero es precisamente por lo que se juega, es la psique humana. Entonces, digamos, es la parte visible a la que estamos acostumbrados en países donde hemos vivido, por ejemplo en Venezuela, unos altísimos enfrentamientos mediáticos y mediatizados de la realidad. Pero hay otros paralelos a eso, que es todo esto que hemos escuchado de hace unos 10 años para acá, que es cómo los supuestos accidentes nucleares finalmente son producto de una intervención directa a los sistemas informáticos de eso. Acá mismo en Venezuela, con el golpe de Estado que sufrió el comandante Chávez, quedó plenamente comprobado que las válvulas se cerraban y se abrían de forma remota desde los Estados Unidos, de una empresa que tenía la concesión para ayudar, entre comillas, a administrar estos recursos, a administrar estos procesos de refinación. Es decir, que tú puedes estar en cualquier parte del mundo y a través de un sistema informático poder abrir y cerrar la válvula de nada más y nada menos el oleoducto de un país. Increíble. Entonces, sí, ¿qué herramientas? Bueno, estas herramientas son herramientas silenciosas, requieren de un talento muy específico, no es cualquier talento el que puede hacer esto, y es por ello que hay todo un reclutamiento de personal especializado y de formación en materia. ¿Que se forma dónde? ¿Que se capacita dónde? Por lo general se capacitan en todos los cuerpos militares. Hoy en día todos los cuerpos militares del mundo poseen una unidad de estudio del mundo cibernético, del ciberespionaje, de la intrusión, como prácticas de lo que se conoce en el mundo de la informática como prácticas de sombrero negro, como hacker o crackers, delincuentes informáticos que aplican estrategias no solo de inteligencia social, sino de inteligencia mucho más avanzada, que incluso países con mayores recursos echan mano de lo que es la inteligencia artificial y empiezan a levantar perfiles de sus objetivos y se les hace mucho más fácil el trabajo, por supuesto. Estamos hablando de tecnologías mucho más avanzadas, de algoritmos mucho más avanzados, pero ojo, también estamos hablando de países que han hecho inversiones de su presupuesto mucho mayores. Y esto no sucede, por como tú lo habrás podido apreciar en este tema de economía geopolítica, estos países no necesariamente están incrementando sus cosechas, no necesariamente están incrementando su producción de carros o algún otro producto que le caracteriza. No. ¿De dónde obtiene todo este dinero? Bueno, este dinero también es un mercado paralelo. Como lo sabes, en materia de investigación geopolítica hay una máxima que es sigue la ruta del dinero. Y absolutamente todos los bienes y servicios pues se pagan. Así que no hay una mejor forma de saber quién está pagando por qué. Es decir, hay un equipo que se encarga de hacer una serie de trabajos y esto requiere ser pagado. O sea, ¿quién paga esto? Y ahí entran en juego algunos artículos como los que recientemente conocimos, que hay empresas que en teoría en el mundo legítimo, en el mundo del marco jurídico legal, tienen facturas y tienen una figura jurídica para pagar, pero resulta ser que lo que está detrás de ellos son fachadas como la CIA, como la NSA, que abre empresas en el mundo jurídico legal, natural, para poder justificar esta canalización de dinero. Pero si estos países, en teoría, primermundistas, con mucho dinero, con muchos recursos, no han aumentado necesariamente sus producciones, que ¿de dónde sale tanto dinero? Claro. Hay todo un mundo paralelo precisamente del mercado, como se le llama malamente, del mercado negro, mercado paralelo mundial en materia de tráfico, sobre todo de drogas. En Venezuela, justamente así como en Bolivia, se tomó la decisión soberana de sacar oficinas de la DEA que supuestamente combatían este flagelo y pues resulta que ha habido mejores resultados que cuando estas oficinas operaban dentro de los países. Entonces, esto es una parte, nosotros apenas vemos la punta del iceberg, como se dice clásicamente, de toda una serie de entramados a nivel jurídico, a nivel político, a nivel geopolítico y a nivel, como te había dicho, silencioso, a un nivel que no se ve. Los ataques masivos a gran escala con los llamados malware tienen que ver con ese entramado de estrategias que se ponen en marcha. Mira, es una práctica muy común. Es una práctica muy común y cada vez lo vemos en todas las páginas de reportes de vulnerabilidades. Los malware no son otra cosa que el programa que usted usa para hacer un documento, pero obviamente con un propósito, lo que hemos dicho siempre. Es decir, el conocimiento es como el fuego, ya usted decide para qué lo usa, si es para cocinar, darse calor, abrigarse en tiempo de frío o para destruir toda una ciudad. Igual el conocimiento en materia informática
es igual. Así que, así como hay academias, así como hay centros de formación de talento para en el uso de este conocimiento, pues también hay oficinas y espacios legales y no, obviamente, no tan legales, totalmente clandestinos, pero financiados por entidades departamentales para poder operar de forma clandestina en otros países. Y estos son los productos, los llamados malware. Hoy en día ya no se habla solo de malware, ya no es un software solamente, ya no es una serie de códigos que tú lo descargas y por mala suerte cayó en tu computadora. No. Hay aplicaciones. Todos los días salen aplicaciones en la Store, en esta aplicación donde tú descargas del Android, cualquier cantidad de aplicaciones, que son aplicaciones falsas. Para lo único que se usa es para que cada vez que tú le das sí, siguiente, instálate, porque supuestamente te va a ayudar a tomar notas más rápido, de colores, te ayuda con tu calendario. Están ya invadiendo ese ordenador. Están tomando absolutamente todo tu perfil de tu aplicación móvil y están teniendo acceso. Pero si tú eres un ciudadano normal que chequea solamente su correo, ¿qué puede importarle a nadie que haya en tu móvil? Bueno, hay toda una serie de conocimiento en torno a esto, y no es que tú eres un ciudadano más, es que una forma de construir tu perfil, tú eres una venezolana, digamos, con unas características similares a muchas venezolanas profesionales, y lo que te interesa es que en esos centros de generación de conocimiento, los think tanks, los tanques de pensamiento, se generan todos los discursos que van directo a personas como ustedes, como nosotros, como cualquier ciudadano del planeta, y que va a ser mella en nuestra psique. ¿Por qué? Porque es una de las partes más importantes a la hora de influir en la opinión pública, a la hora de influir en tus decisiones, a la hora de influir en tus gustos, a la hora de influir. Se segmenta el mensaje. Ese es el metamensaje, que no es tan metamensaje en muchos casos, es un mensaje muy directo. No, pero digo, se segmenta el mensaje, perdón, ¿no? Sí, segmentar, sí, correcto. Es parte de la construcción de esto, ¿no? De la creación de los perfiles. Entonces sí, esto de los malware tiene que ver con toda esta industria, que dicho sea de paso, es una industria. Como absolutamente todo lo que surge como innovación, pues tiene sus pros y sus contras. En este caso hay todo un modelo de negocio. Imagínate que tú eres una persona que se ha cultivado durante 10 años en el manejo de las herramientas informáticas, y por supuesto una empresa te va a contratar para que tú hagas pruebas, hagas testeos de otros sistemas para ver sus vulnerabilidades. Y el tú poder descubrir y poderle enseñar a esa empresa o a ese sistema cuáles son sus vulnerabilidades, eso tiene un precio, por supuesto. Ese trabajo se paga. Entonces, bueno, esto es parte, digamos, de esta dinámica. Muchas veces, por eso te digo que a veces no es tan escondido el mensaje ni tan abierto. Hay procedimientos que sí, son reclutamientos bien conocidos, no lo dice Telesur, no lo dice Harold. Están totalmente documentados en muchos documentos que han sido filtrados por exfuncionarios de agencias del Estado, como por ejemplo Edward Snowden, que fue un funcionario que tuvo acceso a muchísima información y la develó hace unos cuantos años. A partir del 2013 para acá, digamos, la humanidad ya tiene conocimiento pleno de esto, se hizo público, salió a la luz pública. Sí. Y esto es muy valioso, trabajos y espacios como los que hace Telesur es muy valioso por ello. Que esto no permanezca en la oscuridad es uno de los puntos claves. Las personas lo puedan creer o no, puedan pensar que esto es algo muy sencillo, muy ligero, pero es sumamente importante. Es lo que marca la diferencia en que tú entiendas cómo se están moviendo estos sistemas por debajo de lo que es la cotidianidad, de tu día a día, de tu preocupación, de tu chico, tu colegio, y cómo esto se transforma tu realidad en 10 años. Ojo, que no es solo la nuestra, es la de nuestros hijos, la de nuestros nietos, es la de nuestra familia, claro, o sea, son realidades. Entonces, claro, ahí es cuando tú empiezas a tener conciencia que como persona tú tienes un poder también de transformar esa realidad. Y ese es un poco el poder y la cultura que se ha venido generando en países como Venezuela, como Bolivia, como Ecuador en su momento, cuando los ciudadanos empiezan no solamente a verlo en los libros, en el papel, no, a hacer conciencia que de verdad tienes un poder transformacional de la realidad. Y eso es, obviamente, pensar de esa forma ya es hacer resistencia a un modelo totalmente dominante. ¿Quién lleva la delantera? Bueno, fíjate, como esto se trata de un tema... En términos de Estado-Nación. Sí, como se trata de un tema de conocimiento, del acceso al conocimiento, avance en la innovación, creación, no hablemos de talento porque paradójicamente mucho de ese talento proviene de nuestros continentes. Entonces... se presenta esta paradoja, ¿no? Sí. El país que más invierta en el desarrollo, investigación y promoción de este conocimiento será el que pueda tener mayor probabilidad de evolucionar en materia de estas herramientas. Pero eso no es garantía, porque tú puedas tener mucho talento, puedas invertir mucho en academias,
Pero si no tienes un propósito fijo, que es uno de los valores rescatables, como por ejemplo, una cosa es hacer una ley ecológica y la otra es la visión, el tratamiento que hace Bolivia con respecto a la tierra. E igual Venezuela con respecto a la soberanía, con respecto a sus recursos, con respecto a los derechos humanos y cómo se ha cumplido, por ejemplo, en nuestro país con los retos del milenio, incluso antes de que llegara la fecha que se habían impuesto en las Naciones Unidas. Entonces, más allá del fuego, del conocimiento, es el propósito. ¿Qué propósito tienen esos países? Obviamente, estos países que han vivido de la economía global llevan una grandísima delantera porque han invertido en investigación, en una serie de procesos, han sido pragmáticos, han ido a la búsqueda de estos talentos y de esta formación de capacidades. Pero no es descartable que alianzas como la China-Rusia, como Venezuela, que representan poderes reales, poderes concretos, cifras. Estamos hablando, esto siempre se mueve en un mundo muy vertiginoso, o sea, esto es realidad y cifras. Las cifras hablan precisamente por sí solas con respecto a las capacidades que tiene, por ejemplo, la franja petrolífera del Orinoco, todo el arco minero venezolano y lo que eso implica, no solo para Venezuela, lo que eso implica para la humanidad de aquí a 15 años. Entonces, estos son factores que todo el mundo debe conocer, debemos acostumbrarnos y aprender a enlazarlos, porque no es casual que muchas empresas transnacionales empiezan a entrar desde hace muchos años a África, como aquí entraron las misiones a toda el escudo guayanés, que dicho sea de paso es la formación geológica más antigua del planeta. No es casual que empiecen a entrar como supuestos científicos investigadores a hacer un trabajo social, como lo están haciendo en África, pero realmente están haciendo un levantamiento de información de campo, de primera mano, de todos los recursos, saberes, costumbres y toda la riqueza, no solo cultural, sino la riqueza que hay en ese suelo, porque esos son números. De ese suelo depende que la industria de la tecnología, de la ingeniería electrónica y otros nuevos materiales como se han descubierto y nuevos metales, pues puedan hacer que evolucione más rápido el desarrollo tecnológico que hoy en día lo conocemos. ¿A qué se debe, Harold, que Estados Unidos en su estrategia cibernética nacional, que fue lanzada en septiembre último, asegure que Rusia y China son una amenaza porque utilizan el ciberespacio como medio para desafiar a Estados Unidos, aliados y socios? Mira, siglos atrás, décadas atrás, era el comunismo. Esto es todo, a estas alturas muchos ya lo conocemos y se trata de la teoría del enemigo único. Es decir, querías tener manipulada toda una sociedad y mira, ahí están los negros, vienen los negros, nos van a matar, hay que poner un muro entre Carolina del Sur y Carolina del Norte. Estoy hablando de la historia interna de los Estados Unidos. Tú no te puedes sentar aquí, tú no te puedes ligar acá, tu sangre con mi hija, o sea, no te vuelvas loco, ¿sabes? Es el enemigo único. Luego sería el comunismo porque obviamente era necesario, después de una economía y un país posguerra, era necesario la recuperación vertiginosa y empezar a tener esta relación de dependencia, ¿no? Yo manufacturo, te vendo y tú compras, aunque no lo necesites, pero necesito esa fluidez de capital. Entonces era el comunismo. Era todo pensamiento que atentara contra ese vertiginoso crecimiento que necesitabas posguerra. Hoy dentro de cada país sabemos cómo se maneja. Entonces ya no atentan contra la felicidad, ya no atentan contra una persona X. Antes no era el comandante Chávez, ahora es Nicolás Maduro, ahora no es en Ecuador, Machi, como le dicen, es todo lo que envuelva esa corriente de pensamiento. Entonces la teoría del enemigo único es eso, es decir, ahí viene el lobo y el lobo cambia de forma. El lobo antes ni lo hablaban ni lo mencionaban. Siempre ha sido Rusia, luego pasó a ser Cuba. Cada vez que Estados Unidos necesita justificar absolutamente todos los movimientos internos que tienen que hacer, obviamente, porque el sistema tiene un techo, tiene un tope, ocurren cosas como las del 11 de septiembre. Ocurren cosas que ya a estas alturas del partido, ya todos sabemos, todas las investigaciones que hay, o sea, todo demuestra que es una demolición controlada. Para nada, un edificio que fue impactado por un avión jamás y nunca cae de esa forma, jamás y nunca, y todos los expertos explosivistas alrededor del mundo, no en Venezuela, todo el mundo lo dice y lo han validado científicamente. Entonces ocurren cosas como esta, ocurren cosas como que necesitaban bajar las acciones de un producto en la bolsa de Wall Street y empezaron a aparecer unos sobres con unas amenazas. Le llegó un sobre a Clinton, le llegó un sobre a otro personero, sí. Oh, qué casualidad. Esto no tiene otra explicación, no tiene otro mecanismo de formarse, sino ese, y lo sabemos. Esto ocurre todos los días. Cuando esto ya no ocurre dentro de tu propia frontera, sino que esto ocurre
en otros países, empiezan carros bomba, casualmente aquí mismo, justamente en esta arremetida contra el gobierno venezolano, se dan los vecinos, y los vecinos que en este caso se han prestado para ello. Esta historia se repite en toda parte del mundo, en el Medio Oriente, pero no es casual. Sabemos que Venezuela es estratégico por los recursos. Claro. ¿Pero qué tiene que ver Medio Oriente? Bueno, Medio Oriente tiene otro conjunto de cualidades geopolíticas que es necesario desestabilizar para entrar corporativamente, porque jamás y nunca, además, no puedes decir abiertamente, aunque Estados Unidos jamás y nunca ha firmado un contrato, un convenio serio, por ejemplo el de Kioto, un compromiso para reducir las emisiones de carbono, jamás y nunca lo firmaron, dudo que lo vayan a firmar. Pues simplemente empiezan a actuar esto, empiezan a haber herramientas supuestamente internas, pero totalmente impulsadas desde afuera, para que dentro de esos países se empiece a generar estas inestabilidades. Inestabilidades que, dicho sea de paso, son, digamos, magnificadas, como debe ser, por la estructura mediática. Pero paralelo a eso, por debajo de la marea, están corriendo toda la serie de ataques cibernéticos. Recordemos, no es casual. Que también son operaciones de falsa bandera, falsos positivos. Totalmente. Entonces, esto de ahora el enemigo, mira, hay una persona trastornada socialmente, sale, mata en un centro comercial, esos son los chinos. Las elecciones no era como este gobernante no nos gusta, esos son los rusos que nos pusieron a este presidente. La teoría del enemigo único siempre apunta hacia eso y esa estrategia no va a dejar de pasar de moda, por así decirlo, para los Estados Unidos. Entre otras cosas porque le ha funcionado, pero cada vez funciona menos en países que han estado, como en Latinoamérica, al menos en poblaciones que han estado tan expuestas a esto. ¿Por qué? Porque también hay una realidad que los ciudadanos debemos tomar en cuenta. Y es que a ti te pueden decir 1000 veces, Lucía, que afuera está lloviendo, pero cuando tú sales y a través de la ventana donde tú estás o sales afuera a la calle y tú ves un sol resplandeciente, te pueden decir, abres tu celular y te lo pueden decir desde el WhatsApp, tu tía, lo que pasó la cadena que todo el mundo le pasa, hasta la última página de noticias supuestamente seria que tú tengas ahí en tu celular. Pero si tú ves que el sol está brillando, aunque todo el mundo te diga que está lloviendo, pues tú sabes que hay un choque con la realidad. Entonces el ciudadano cada vez está más expuesto a estos choques. Entonces ahí es donde viene el juego de las fake news, de las mediaverdades, de que parece que va a llover. No es que está lloviendo, pero parece que va a llover. Si tú te dejas llegar por esta ansiedad, esta angustia, este temor de que va a llover, pues tú vas a parecer una loca en la calle, con pleno sol, con 10 paraguas, con un abrigo, con una Sé que hay gorra. diferencias y es muy complejo, pero ¿qué pasa con las regulaciones? Ya para finalizar. Claro, las regulaciones son todo un tema, porque ese es el otro campo que habíamos hablado al inicio, ¿recuerdas? El jurídico. Sí. Estamos hablando de lo que no se ve, estamos hablando lo mediático, lo que intermedia entre tú y la verdad y lo que para muchas personas... Lo geopolítico en materia ya un poco, la mirada un poco más global, pero en este caso lo jurídico. Recuerda que lo jurídico ha sido un estamento, un segmento, una capa de nuestra vida como ciudadanos y de nuestra vida como país que se ha construido no preguntándole a los ciudadanos, no. Esto ha sido una directriz de arriba hacia abajo. Es en otros sistemas de gobierno, aunque a algunas personas le puedan parecer en Latinoamérica loco, que hay comunas en Europa, y así como en Venezuela y en otros países se está planteando la comuna, es decir, el poder en las manos del ciudadano, tomando decisiones locales con impacto de país para poder cambiar el sistema mundial, pues entonces sí. Este estamento jurídico internacional no fue consultado a los ciudadanos, obviamente. Esto se creó con todos unos intereses y poco a poco se ha ido modificando y, por supuesto, hoy en día todos lo sabemos, ha tenido inmensísima fuerza apoyada por todo lo que es la corriente de pensamiento capitalista y, bueno, liberal y neoliberal en estos casos, ¿no? Más en la actualidad, que implica toda una neocolonización que la justifican necesaria porque sin esos recursos no van a poder seguir avanzando. Entonces, este estamento jurídico, tú entras mucho en conflicto. Hay dos puntos para ir cerrando. El tema internacional es supra a cada uno de los países, está por encima muchas veces tú leyes a las cuales tienes que adherirte porque entonces si no quedas como ese supuesto estado forajido, aquello de lo que te quieren acusar a cada rato. Pero por otro lado, tú puedes hacer incidencia en ello, por ejemplo, como, insisto, en ejemplo como Bolivia, Ecuador en su momento, como Venezuela, que han, a través de sus cartas principales de gobierno, de sus constituciones, han establecido nuevas corrientes de pensamiento, nuevas formas de ver la vida y creas una nueva infraestructura legal. Pero esta infraestructura ciertamente te funciona puertas adentro de tu país. Esto a cada rato es violentado por estrategias
como las que se desarrollan de ciberguerra dentro del ciberespacio. ¿Por qué? Porque sabemos que allí no hay ninguna frontera y eso es una de las grandes preocupaciones de los estados de poder globales cuando un país como China dice yo tengo mi propio internet, ¿sabes? Porque todos, por defecto, por así decirlo, estamos conectados, interconectados a través de esta red global que ya prácticamente nos la hemos apropiado en nuestro estilo de vida. Pero si esta red global está siendo utilizada en su profunda mayoría y con unas relaciones de poder, de que no importa qué reglamento tengas tú dentro de tu país, yo paso por encima de eso, ¿ok? Entonces, países como China dicen, bueno, pero ¿por qué? Si yo tengo el conocimiento, la infraestructura la puedo colocar y la estoy haciendo, ¿por qué no puedo tener mi propio internet? Entonces empiezas peor que peor. Ahí sí te empiezan a ver como el malo de la partida. Y te van a seguir señalando porque tú estás a través de ese nuevo planteamiento rompiendo con este paradigma que me permite a mí acceder a todo el mundo a través de esta red que, bueno, obviamente los ciudadanos del globo ya nos hemos acostumbrado. Entonces es un desafío el tema jurídico, tratar de hacerlo valer cuando hay unos intereses supranacionales que fácilmente pueden disolver esa línea dentro de tu país. Gracias por tu conocimiento y por este tiempo que has concedido a nuestra audiencia, Harold. Por favor. Siempre bienvenido a la jugada crítica. Vamos a pasar a nuestras conclusiones, pero prometemos desarrollar otro capítulo sobre esta jugada crítica. Hasta pronto. Despedimos a nuestro invitado y, como decíamos, tiempo de pasar a las ideas conclusivas. Un dato más, en su libro Between Two Age, Brzezinski, ex consejero de Seguridad Nacional de Jimmy Carter, afirma, porque ahí está, la era tecnotrónica involucra la aparición gradual de una sociedad más controlada y dominada por una élite sin las restricciones de los valores tradicionales, por lo que pronto será posible asegurar la vigilancia casi continua sobre cada ciudadano y mantener al día expedientes completos que mantienen o que contienen incluso la información más personal y archivos que estarán sujetos a la recuperación instantánea de las autoridades. Cambia la posibilidad de mirar la guerra, decía el jefe de las operaciones de ciberguerra en Israel, el mayor general Amos Yadlin. Estamos hablando de la destrucción física del mundo real a través de la informática aplicada a la guerra, de la geopolítica en el ciberespacio, también concebida igual que el aire, el mar o la tierra, como un lugar de disputa de cuotas de poder entre estados, naciones y élites. No hay duda entonces, el ciberespacio es un ámbito de disputa, de control de finanzas, de preservación de seguridad marítima, aérea y terrestre. Así llegamos al final de esta jugada crítica. Gracias como siempre por confiar en nosotros, por acompañarnos. Recuerde que la cita siempre a partir de las 12:30 de lunes a viernes, hora local, Caracas, Venezuela. Hasta pronto.